¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la carne es la naturaleza del pecado. Y es bellísimo enterarse que la muerte ya tiene solución, que de hecho desde la eternidad pasada Dios diseñó un plan perfecto, por supuesto, porque es todo diseñado por Dios y todo lo que es hecho por Dios es perfecto. Entonces, saber que la muerte ya está resuelta desde la eternidad pasada es un regalo de tranquilidad increíble. Cuando entonces entendemos y logramos creer en Cristo, llegamos a creer en Cristo, tenemos la tranquilidad, la paz de saber que nuestra alma, nuestro espíritu estará eternamente en presencia de nuestro Señor. Y eso elimina un gran peso de encima, eso elimina un gran estrés, el de preocuparnos por la muerte. No significa con esto que vamos a suicidarnos o vamos a estar siendo eh, abusivos en cuanto a lo que significa una actitud temeraria, una conducción irresponsable o consumir alcohol de manera desenfrenada y luego tomar el carro. No significa nada de eso, significa vivir en paz, sabiendo que todo está previsto por Dios. De hecho, si la muerte está resuelta, entonces ya podemos estar tranquilos porque sabemos que independientemente de lo que se presente, bien sea una enfermedad, bien sea un accidente o cualquier otra circunstancia, podemos estar en paz porque Dios tiene previsto absolutamente todo. Entonces, para hablar del tema de la muerte, tenemos también que entender que la muerte puede ser temporal en el caso del cristiano. Y la muerte temporal es cuando el cristiano está separado de la relación con Dios, cuando el cristiano se encuentra fuera de comunión. Entonces, vamos a unos breves instantes para que en la intimidad de nuestra alma podamos reconocer ante Dios cuáles son nuestros pecados y así poder estar blancos como la nieve para poder estar en comunión y poder sentarnos a disfrutar del banquete espiritual. Así que en unos breves instantes, como dice 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Así que en unos breves instantes iniciamos. Gracias Dios Padre por este increíble privilegio que nos das de poder presentarnos ante ti, a disfrutar del banquete espiritual. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo y poder glorificarte y honrarte como realmente corresponde. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Bien, las 7 muertes que nos menciona la Biblia, los 7 tipos de muertes que nos menciona la Biblia, es importante que los conozcamos para que podamos tener una vida de tranquilidad, una vida de paz, una vida de relajación. Y con eso entendemos que lo que sucede a nuestro alrededor no es más que algo pasajero. Si logramos comprender que el tiempo que estamos aquí en la Tierra, que 100, 120, cuando mucho, años, eso es una minucia, un grano de arena en el mar comparado con la eternidad que tendremos con Dios. Entonces comenzamos a vivir en función del tercer cielo, no como los kamikazes, no como los extremistas islámicos, sino como cristianos que sabemos que nos espera en el tercer cielo una eternidad con Dios. Entonces, viviendo en función de eso, viviendo en función de esa tranquilidad, de esa confianza en Dios y esa confianza en su plan, en el tercer cielo, comenzamos a tener paz, comenzamos a tener tranquilidad. Dejamos de preocuparnos por las cosas cotidianas que suceden. Que pueden haber cosas terribles que nos puedan suceder, pero podemos entender que si sacamos el mayor provecho de esa situación, podemos alcanzar la máxima felicidad, el máximo descanso en su provisión y poder tener paz. Bien, hablemos de la primera muerte. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. Es decir, una vez que existe esa separación de esos 7 compartimentos que les hemos mencionado anteriormente,
y que quiera conocer un poquito del tema del alma, puede ir a, los, a las clases en las que en las que grabé el tema del alma. Y tenemos esa separación del alma y el espíritu del cuerpo. El cuerpo no es más que el medio de transporte para nuestra alma y nuestro espíritu. Somos el alma. Y los cristianos también somos el alma y el espíritu. Pero el cuerpo no es más que el vehículo, el transporte, la materia física con la cual se transporta nuestra alma y nuestro espíritu. Y si bien es cierto que este aguijón, este estorbo que es nuestro cuerpo, puede presentar grandes malestares, dolores y sufrimientos, además de nuestra naturaleza de pecado, es lo único que tenemos por el momento, pero que se deteriora con los años. Sufre de efectos eh, dañinos, producto de enfermedades, del deterioro, del desgaste simple que tiene nuestra maquinaria. Y es importante que entendamos eso y logremos separar lo que somos del alma y del cuerpo para que podamos aceptar este deterioro y este desgaste sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo de tragedia. Que te amputaron una pierna, pues te amputaron una pierna. Que te detectaron cáncer, pues te detectaron cáncer. Que tienes un padecimiento, bueno, es parte del desgaste habitual de un equipo que tiene un tiempo de vida limitado y que, bueno, se va a desgastar y se va a deteriorar y va de un momento determinado a separarse el alma y el espíritu del cuerpo. Y que definitivamente aceptar todo eso es la mejor manera para entender que nuestra vida trasciende al cuerpo. Y en esa medida podemos tener paz. Dejamos de preocuparnos por tonterías y le ponemos énfasis en lo que realmente importa, que es cultivar nuestra alma, cultivar nuestro espíritu, llenarlo de información espiritual, percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Ese es el plan en nuestras vidas. Es que nuestros 7 compartimentos del alma estén repletos de información espiritual, a fin de que podamos sobrevivir a todo este desastre que significa estar en esta tierra. Y comenzar a entonces aplicar los 10 solucionadores para que podamos vivir concentrados en la palabra de Dios, a fin de que todo esto pase como una experiencia más. De hecho, la experiencia de estar vivo aquí en la tierra significa disfrutar de todas las adversidades para poder crecer espiritualmente y poder concentrarnos exclusivamente en Dios. Y en la medida que nos concentramos en Él, todo lo que pasa a nuestro alrededor parece divertido, por más trágico y que por más que veas a la gente con la mano en la cabeza corriendo de un lado para otro. Y puedas entender entonces que efectivamente todo lo que sucede a nuestro alrededor no es más que eh, circunstancias que podemos aprovechar para crecer espiritualmente. Y entonces todo el mundo el 31 de diciembre celebrando muy optimistas de que el 1 de enero todo radicalmente iba a cambiar, de que el 2021 iba a ser un año de éxito. Pero claro, éxito según los términos humanos. Pero apenas llegó el 1 de enero, descubrieron que más bien venían situaciones mucho más difíciles. Una nevada terrible que complicó todo, que, que una tercera ola, que ya se habla de una cuarta ola de la pandemia, bueno, viene otra tormenta, que ahora, bueno, ahora la prueba PCR se hace por el ano. Entonces, al final de cuentas, mm, podemos ver las noticias y que no nos impacte, porque sabemos que todo esto es parte de lo cotidiano, lo normal, y que todo depende un plan perfecto, y disfrutar de las adversidades. Cónchale, qué masoquista eres. No, no es cuestión de ser masoquista, es cuestión de saber que todo esto está sucediendo por algo y que forma parte del plan de Dios, y que lo único que debemos hacer es descansar en Él. Entonces, continuando con la clase de hoy. Cuando un creyente muere, el Espíritu Santo toma su alma y su espíritu humano y separa esta parte inmaterial del hombre, que es la persona verdadera, del cuerpo, y la introduce a la presencia del Señor. Según como nos dice 2 Corintios 5:8. Vamos a ver aquí, 2 Corintios 5:8 nos dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
De hecho, estaremos cara a cara con nuestro Señor en cuestión de segundos. Entonces estaremos inmediatamente en presencia de nuestro Señor al instante de dejar el cuerpo. Entonces, continuando acá, en el punto B dice, la muerte física ocurre cuando los impulsos eléctricos del cerebro ya no se detectan. La muerte física no se puede medir por los impulsos eléctricos registrados del corazón. El punto 6 dice, la muerte física no es una tragedia para un creyente, sino una gloria inconfundible. Vamos a buscar acá Filipenses 1:21. Vamos a ver. Filipenses 1:21. Y nos dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De hecho, en la versión en griego es muy elíptica, muy cuadrada. Para mí, vivir Cristo, morir ganancia. Ahora, estás viviendo en función del crecimiento espiritual, en función del conocimiento de la palabra de Dios, en función del plan divino, en función de la mente de Cristo, que es el conocimiento de todo lo que nos legó, que es esta hermosa información que tenemos en la palabra de Dios, y entonces viviendo en función del crecimiento espiritual, en función de la inculcación de la palabra de Dios, y el poner en práctica todo esto en nuestras vidas, nos lleva justamente a un nivel de tranquilidad, de ejecución del plan divino en nuestras vidas, de lo que significa el ejecutar la vida cristiana, la vida espiritual, la piedad. De hecho, la piedad es Eusebia, y Eusebia significa vida espiritual. No se está refiriendo a que seamos condescendientes o que nos condolamos del dolor ajeno. Perfectamente vale eso si tú lo consideras así, pero realmente ese no es el significado. Piedad significa vida espiritual. Entonces, sigan viviendo la vida espiritual, nos dice la Biblia. Y es vivir en función del crecimiento espiritual, del conocimiento de la palabra de Dios, de estar concentrados en Él, para que nosotros podamos vivir en función de la mente de Cristo, en lugar de nuestras circunstancias. Y en esa medida, vivir Cristo, morir ganancia. ¿Por qué? Porque una vez que nos desprendemos el alma del cuerpo y estamos en el tercer cielo, que de hecho solamente Dios es quien tiene el poder de quitar la vida, entonces en ese instante estamos orientados a vivir en el tercer cielo. Y cuando digo que Dios es el único que puede quitar y dar la vida, es porque efectivamente así es. Es el quien imputa la vida de alma en el cuerpo al momento del nacimiento físico. Que por cierto, es después de salir del vientre, no antes. Y luego es Dios quien quita el alma del cuerpo. Él es quien decide cómo y dónde. Y aunque los médicos puedan conectar todos los equipos del mundo a una persona, si Dios no quiere que esa alma se separe de ese cuerpo, no lo hará. No existe manera alguna que podamos sobreimponer nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. De hecho, el individuo que se suicida, lo único que está intentando es sobreimponer su voluntad ante la voluntad de Dios. Pero es Dios quien decide si realmente esa persona pierde la vida en el momento en que intenta suicidarse. Pero es Dios quien lo decide, no nosotros. Si esa soga se sigue apretando en tu cuello y va a separar tu alma de tu cuerpo, es porque Dios así lo decidió, aunque seas tú el que hayas amarrado esa cuerda a tu cuello. Si Dios no quiere, efectivamente, ni porque la bala vaya directo a tu cerebro, este, eh, esa bala no te va a quitar la vida, porque es Dios quien decide. Bien, continuando acá con el tema, dice, el no creyente no tiene futuro con Dios. Cuando él muere, su alma deja su cuerpo y va a un lugar nombrado tormentos, en el Hades. Esta es la residencia temporal para el no creyente, donde él espera el juicio final y la condenación a la residencia permanente en el lago de fuego, según como dice en Apocalipsis 20:14. Ese es para el no creyente. De hecho, nosotros no vamos a pasar por un juicio final. Quienes pasarán por un juicio final serán los no creyentes. Porque en teoría lo que hará el no creyente es que va a presentar sus obras como evidencia que
merece estar en el tercer cielo. Sin embargo, va a ser Cristo en ese momento quien lo va a juzgar y le va a decir, ¿sabes qué? Nada de eso es válido porque la única obra que satisface la justicia divina es la muerte de Cristo en la cruz. O sea, el mismo Cristo va a juzgarlo y va a ser condenado para toda la eternidad. Lo que nosotros vamos a pasar va a ser por el Beuma, que es un estrado de evaluación en el que pasaremos una última vergüenza, porque se nos va a preguntar qué hiciste con la vida espiritual que te di mientras estuviste en la tierra. Y vamos a tener, entonces a tener la última vergüenza. Pero allí se nos va a entregar las condecoraciones en función de nuestro crecimiento espiritual. Y luego vaya, reciba su cuerpo espiritual eterno o las condecoraciones correspondientes al crecimiento que hayamos adquirido acá o hayamos alcanzado acá. Bien, el segundo tipo de muerte es la muerte espiritual, es la separación de Dios en el tiempo, la condenación divina en el punto del nacimiento físico. Esta es la muerte que recibe todo niño recién nacido. Y dirá, bueno, pero ¿cómo que un Dios tan perfecto y amoroso va a condenar a un bebé al momento del nacimiento? Pero es que en el momento del nacimiento físico, en el nacimiento físico Dios imputa, y bueno, les debo el tema de las imputaciones, pero es importante que por lo menos hacer una pequeña introducción en este instante. En el cuerpo físico Dios imputa la naturaleza de pecado, y a esa naturaleza de pecado le imputa el pecado original de Adán, que eso es la muerte espiritual inmediatamente. ¿Para qué ese niño tiene que ser condenado a muerte, si no pecado todavía? Está recibiendo la naturaleza de pecado eh, a través de la transferencia, digámoslo así, de la naturaleza de pecado por parte de su padre, y así desde Adán, con la intención de que ese niño al ser condenado puede ser salvado. Si ese niño no es condenado, no podría ser salvo. Entonces es importante que lo tengamos claro. Entonces la muerte espiritual es la separación de Dios en el tiempo y la condenación divina en el punto del nacimiento físico. Vamos a buscar aquí Romanos 5:12 a ver qué nos dice. Vamos a ver. Vamos a ver, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y también en 6:23 nos dice, vamos a ver, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bien, con respecto a este tema de la separación de la muerte espiritual, la muerte espiritual resultó del pecado original de Adán cuando él perdió su espíritu humano y su comunión con Dios. Él ya no era capaz de comprender el fenómeno espiritual. Cuando nos dice la Biblia que el hombre natural, se está refiriendo al no creyente, no puede entender las cosas que son del espíritu, porque hay que discernirlas espiritualmente, es decir, ese elemento de comunicación en el que existe entre el Espíritu Santo y el espíritu humano, o el hombre, en este caso, el creyente, se está refiriendo a que es necesario que tenga el espíritu humano, o sea, nacer de nuevo, para poder comprender el fenómeno espiritual. De hecho, es increíble hablarle a un no creyente y hacerle entender o explicarle algún tipo de cosas que tengan que ver con la palabra de Dios porque está muerto espiritualmente. Por eso es que es tan satánico decir que invita a Dios a tu corazón. No puedes invitar a Cristo a un cementerio. Lo único que puedes decirle al no creyente es cree en Cristo y serás salvo. Si le dices eso y no lo acepta, eso ya es un problema. Pero es lo máximo que puedes decirle. De hecho, no debemos entablar ningún tipo de discusión tratando de explicar al no creyente este, lo que es el fenómeno espiritual y todo ese tipo de cosas que suenan extremadamente complejos. Es imposible que lo pueda entender porque está muerto, no hay comunicación. Entonces, continuando acá, dice, la muerte espiritual para todas las generaciones posteriores es el resultado de la imputación
al nacer de la pena del pecado original de Adán a la naturaleza del pecado genéticamente formada. Cada persona nace viva físicamente, pero muerta espiritualmente. Bueno, Romanos 8:12, que lo acabamos de leer. Fe en el Señor Jesucristo en el tiempo resuelve el problema de la muerte espiritual. De hecho, también el cristiano puede estar muerto también temporalmente, y es aquí donde tenemos que citar nuestro pecado. Número 3, o tercer tipo de muerte, dice: la segunda muerte se refiere al juicio final o separación de Dios para toda la eternidad. Y se está hablando, vamos a ver, Hebreos 9:27. Vamos a ver. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por eso es importante no creer en ese asunto de la reencarnación o la encarnación, como creen los tibetanos y algunas otras religiones que piensan que nosotros podemos reencarnar. De ser así, el alma no pasaría a juicio, pues, porque pasaría de un cuerpo al otro y simplemente se evitaría el juicio. Pero definitivamente nosotros, una vez el no creyente se presenta, muere, o sea, muere, se separa el cuerpo del alma, se presenta ante el juicio final se está refiriendo a esto, ¿no? Para decirle, ¿sabes qué? No te vistas que no vas, porque resulta que solamente la obra de Cristo en la cruz pagaba todos los pecados y podías abrirte la puerta de la eternidad con Dios Padre. El número 4, o el cuarto tipo de la muerte, es la muerte posicional. Se refiere a la identificación con la muerte de Cristo. Nosotros estamos identificados con Cristo no solo en su muerte en la cruz, que es la verdad retroactiva posicional, sino también en su ascensión y sesión, que es decir, el sentarnos a la diestra de Dios Padre, la verdad posicional actual. Entonces, imagínense el privilegio tan increíblemente grande que tenemos al momento de poder, del instante que creemos en Cristo. De hecho, el acto del bautismo, que no es un acto físico, es espiritual, que significa, es muerte, sepultura y resurrección. Es identificación con la obra de Cristo en la cruz. En ese instante estamos aceptando, digamos, estamos en posición retroactiva. Estamos volviendo al instante en el que Cristo eh, fue crucificado en la cruz, recibiendo todos los pecados del género humano. Estamos siendo identificados con la obra de nuestro Señor, de nuestro Salvador, en la cruz. Y entonces al momento de que Cristo asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre, ahí estamos nosotros representados por Él. Si no somos conscientes del increíble y maravilloso regalo que tenemos al momento de creer en Cristo, que estamos recibiendo tal privilegio, entonces tenemos que revisar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. A mí me parece que es asombroso, que todavía es increíble, es inmenso, es un regalo tan increíblemente grande, tan perfecto, tan infinito, que es asombroso poder llegar a la conclusión de que estamos allí sentados, no porque nosotros seamos perfectos, no porque nosotros podamos cumplir con un plan, no porque nosotros tengamos algún tipo de privilegio, perdón, tenemos el privilegio, pero no porque nosotros tengamos algún tipo de actitud que nos haga meritorios de eso. No tenemos mérito alguno. Por eso nos lo dice en la palabra de Dios en muchas ocasiones, dice: coman y beban. ¿Por qué comer y beber? Porque comer y beber no se requiere ningún poder, ninguna habilidad por parte de quien come y bebe. Quien tiene la capacidad es quien cocina y sirve la comida. Es decir, en este caso, nuestro Señor. Dios es el que prepara la comida, Dios es el que tiene el platillo para nosotros, Dios es quien lo sirve. Entonces, nosotros tenemos simplemente el privilegio de sentarnos a disfrutar del plan, sentarnos a disfrutar del banquete. No debemos hacer nada, solo disfrutar de los privilegios, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Eso es libertad.
Y en la medida que somos conscientes de esa increíble libertad, ese increíble regalo tan infinito y maravilloso, comenzamos a tener paz, a descansar, a relajarnos y saber que todo lo que sucede a nuestro alrededor es parte de un plan perfecto. Vivimos en función del tercer cielo, tenemos paz, a pesar de lo increíble que pueda ser todas las circunstancias que se nos presentan a nuestro alrededor. Comenzamos a tener una tranquilidad única e irrepetible. Y el propósito para el que estamos vivos es para que vivamos en función de Él, no de nosotros, no de las circunstancias. Estamos aquí para compartir la felicidad de Dios y por supuesto resolver parte del conflicto angélico. Pero somos testimonios, somos testigos vivientes de lo que sucede del juicio en el tercer cielo, de todo el fenómeno espiritual, de todo lo que es el conflicto angélico, en la medida que nosotros ejecutamos el plan de Dios. Claro, también podemos ser un fracaso como cristianos, sin embargo, Dios no fracasa y aún así podemos ser testimonios para la condenación de Satanás. ¿Cómo? Bueno, siendo un fracaso, mire, Satanás nos señala y dice, mira, aquí está tu hijo, míralo, pudiendo descansar en tu plan que se está preocupando. Y Cristo y Dios Padre dicen, sí, pero aquí está mi hijo, que lo pagó todo, porque aún así yo lo amo, con todos sus defectos. Pero entonces podemos ser testigos de la fiscalía o testigos de la defensa. Y entonces nosotros podemos tener la oportunidad, ahora que la tenemos, de hecho que la podemos ver frente a nuestros ojos, podemos ser testigos de la fiscalía en la condenación de Satanás. Y poder decir, yo descanso en tu maravilloso plan, porque sé que todo está provisto por ti. Y dejamos de preocuparnos, dejamos de angustiarnos. Y decidimos seguirlo por amor, porque la sensación de agradecimiento es tal que lo único que deseamos es conocer más de su plan. Y recuerden que todo está previsto en el plan de Dios, que la esencia de Dios es perfecta. Soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Esa es la esencia divina. Y todo está absolutamente, perfectamente contemplado dentro del plan de Dios para que nosotros podamos tener este increíble privilegio de descansar en su provisión divina, que es el sábado. Todo ha sido provisto por Dios para que nosotros tengamos el privilegio de disfrutar de todo esto en medio de este mundo caído. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre nuestro, porque nos presentas este increíble plan y tenemos la oportunidad de descansar en ti. Te pedimos vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo, disfrutarlo, glorificarte y honrarte, Señor, como realmente corresponde. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.